Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy nos encontramos de plácemes porque tenemos pues a un super archirrecontra invitado de lujo. Para mí, pues mi maestro, igual que pues muchísima gente que ha pasado por la emérita Universidad de Guadalajara y sobre todo pues hablando de una institución, y eso lo digo con toda la franqueza y reconocimiento del mundo, en el derecho familiar. Esto no es fácil, mucha gente piensa que el derecho familiar es muy sencillo, no, pues es pensiones, divorcios y rápido. No, es sumamente complejo y aquí nuestro invitado y maestro ha hecho una institución en su oficina, en su despacho, que lo ha transmitido a su familia, su esposa, sus hijos, que quiero pues ahondar, son charros de naturaleza, son gente pues que les gusta el deporte nacional, pues ahora los está inculcando a también ser coactores de los libros. Quiero decirles que este es el 12º libro del maestro Guillermo Ogarrio Saucedo, quien pues con esta 4ª edición está actualizando todo lo que implica el derecho familiar, que vuelvo a insistir, es algo muy complicado. Pero bueno, para que nos hable de este libro, pues tenemos la presencia del maestro Guillermo, quien le agradezco su presencia porque es una persona muy ocupada y sobre todo con muchos conocimientos, y siempre que vienes, Memo, todos los abogados están muy atentos porque quieren aprender del que sabe, y pues la ciudadanía más, porque ahorita ese es el tema. Pues la pandemia hasta nos dejó esto, ¿no? Ahorita muchas cuestiones de esta naturaleza que, bueno, ya nos vas a hablar, sobre todo aquí con tu libro. A ver, esta es la 4ª edición de este libro que se llama Derecho de Familia, en donde está tanto él como su hijo Ricardo Ogarrio Díaz, que también es un experto en derecho familiar. Maestro de la universidad, tiene 20 años el de maestro. ¿Nada más 20? Yo duré 35, me jubilé en el 2013, pero sigo dando cursos a posgrado, no, a toda la gente nos sigues ilustrando. Maestrías y doctorados. Caray, bueno, yo creo que el retiro no pasa por tu cabeza, ¿verdad? No, sigo litigando al 100% ahí en compañía de mis hijos y pues esta obra sí creo que nos pulimos, Ricardo Ogarrio Díaz, mi hijo, y tu servidor. Le metimos muchas ganas para que fuera comprensible, para que fuera un instrumento, mi querido Leopoldo, no nada más para los alumnos, sino también para maestros, para jueces estatales, magistrados, jueces federales, magistrados, y por qué no hasta los ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque aquí conjugamos la experiencia que tuve como maestro en la antigua Facultad de Derecho, que se me llena de orgullo. No, se nos llena, yo también. Hoy División de Estudios Jurídicos, que no me gusta el nombre, pero bueno, es cuestión de semántica. Para mí sigue siendo la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. La emérita Facultad de Derecho. Y ahora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Creció muchísimo la universidad, felicidades, y mi gratitud para el señor rector, Ricardo Villanueva Lomelí, al doctor, que gracias a él fue posible esta obra que llegara a un final feliz. Alfonso Nuño, que tiene una editora también, que él me ayudó y me acompañó en la elaboración de este libro. Él me había editado, Alfonso Nuño, el libro de sucesiones, el anterior a este, que es un libro que también plasmé mis experiencias y cómo anular un testamento, derecho hereditario, todo lo del derecho hereditario. Pero bueno, esta magna obra, porque ahora sí digo, se plasmó todo lo que quería, vienen 21 temas fundamentales. Empieza con la familia, del fámulo, siervo, y que el origen de la familia tradicionalmente era el matrimonio, el concubinato, ahora las leyes, las sociedades de personas del mismo sexo, y que cada estado le va denominando como se les pega la gana, y que ya hacemos derecho comparado, y luego de la familia pues brincamos a parentesco, que es fundamental para cualquier área del derecho. Si eres laboralista, si eres penalista y no conoces sobre el parentesco, grados ascendentes, descendentes, del tronco de donde sales, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, cuartos abuelos, quintos abuelos, abajo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos,
y la línea colateral, que hablamos, por ejemplo, segundo grado, los hermanos, tercer grado, los sobrinos y los tíos, cuarto grado, los primos, todo lo dejo, pero además con dibujos muy bien expresados, muy sencillos para que sean accesibles a cualquier persona, aun cuando no tenga conocimiento en el área del derecho. Okay. Y seguimos con esponsales, la promesa de matrimonio, que se derogó en el estado de Jalisco a partir del 14 de septiembre del 95, cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil, pero aún lo conservan algunos estados de la República, y obviamente que en la doctrina la promesa de matrimonio sigue vigente, y bueno, los esponsales traían como consecuencia una reparación a título moral, no era una promesa de matrimonio que trajera como consecuencia que el promitente o futuro consorte obligara a la diversa pareja a casarse, no, pero sí a una indemnización a título moral, como en el caso de la muerte, como en el caso de violencia intrafamiliar. Y luego seguimos con matrimonio, hablamos pues de todo el matrimonio, la evolución que ha tenido el matrimonio, que rompe paradigmas, sí. Mi estimado Polo, de más de 200 años o más. ¿Cuándo íbamos a pensar que se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y que ya la Suprema Corte establezca que esto aplica a lo largo y ancho del territorio nacional, esto es a las 32 entidades federativas, y que obliga que los códigos civiles y códigos familiares incorporen esta reforma y permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y luego, al hablar del siguiente capítulo, diversos regímenes económicos patrimoniales, pues nosotros, Jalisco, tenemos una particularidad que es distinta al Código Antiguo Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Código Civil de 1928, que sirvió de modelo para el resto de las entidades federativas. Y menciono antecedentes: primero el Código Civil de 1870, cuando era presidente de la República Benito Juárez; el Código Civil de 1884, cuando era presidente de la República el manco Manuel González, general Manuel González, compadre de Porfirio Díaz. Ya había sido Porfirio Díaz, luego entra su compadre Manuel González. Ahí nace el Código Civil de 1884, y luego entramos al Código Civil de 1928, y desde luego hago referencia al antiguo derecho español, que tiene mucha relación con lo nuestro, y desde luego al Código Civil francés, que sirvió también de modelo al Código Civil español. Y luego seguimos caminando en ese capítulo de los diversos regímenes económicos patrimoniales, señalando pues que el régimen presunto en Jalisco es sociedad legal, sociedad conyugal con capitulaciones matrimoniales y separación de bienes con las dos modalidades, absoluta o parcial. Y también hablamos de cómo ha decaído esta institución a raíz de la compensación que prevé el artículo 417 bis, cuando una persona contrae matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y el diverso cónyuge se dedica preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, pues tendrán derecho a una compensación, dice el Código Civil, de hasta el 40%, dice la Corte que eso es una inconstitucional, que la reclamación debe de ser hasta el 50% de conformidad con los tratados internacionales y el artículo 1 y 4 constitucional. Y luego brincamos al capítulo de las donaciones entre consortes, donaciones primero antenupciales. Antiguamente la donación entre consortes era revocable en todo tiempo y lugar. Es decir, te divorciabas y luego ya llegabas y le decías, pues lo que te doné en el divorcio te lo revoco, y si no tenía un buen asesoramiento, esa persona le revocaban su donación, y ella que iba feliz pensando que ya se había quedado con la casa. Afortunadamente ya no está dentro del Código Civil, eso se reformó a partir del 14 de septiembre del 95 y se conserva en la mayoría de las entidades, de los códigos civiles del resto de la República, el que las donaciones entre consortes es revocable en todo tiempo y lugar. Luego hablamos de las nulidades, que en Jalisco cambió la semántica. Polo, en Jalisco
en lugar de nulidad absoluta, se llama ilegitimidad por ineficacia y se equipara a la nulidad absoluta. Y luego la ilegitimidad por invalidez, por ejemplo, te pongo una pistola para que te cases conmigo, cesada la violencia, yo tengo el término de 90 días para demandar la nulidad, y si no lo hago se convalida y ese matrimonio es válido, se equipara a la nulidad relativa. Pero nosotros no hablamos de nulidades. Aquel que tome nuestro Código Civil se pierde. A mí me hablaba el maestro Enrique Romero, oye, ¿dónde quedó lo de las nulidades, Guillermo? No lo hay, yo ya le di 3 vueltas. No, maestro, cambió la semántica y en la exposición de motivos el legislador jalisciense fue muy sabio. Dijo, es que no puedes aplicar la teoría de la nulidad de los actos contractuales para el acto genérico, cuando que el acto jurídico del matrimonio tiene una característica fundamental. Por ejemplo, si está el acta de matrimonio y no está la firma de uno de los consortes y está la posesión de estado matrimonial, que vivieron como marido y mujer, que tuvieron hijos y aparece que el papá es fulano, y, etcétera, ese matrimonio, visto ante la nulidad genérica de la teoría de las nulidades contractuales, sería inexistente. No, en materia familiar, ese matrimonio es válido porque está unada a la posesión de estado matrimonial. Y lo dice claramente el legislador jalisciense y así lo expresa ese cambio. Y el último bloque, el tercero es la ilicitud matrimonial. Y luego ya correríamos al divorcio. Y bueno, vemos también cómo se rompieron esos paradigmas. Yo les digo en los antecedentes, precisamente en el libro que hicimos en honor al licenciado Enrique Romero González, que hablé del Código Civil francés, cuando una señora se iba a divorciar de 40 o 50 años en Francia, ocupaba el permiso del papá para poderse divorciar. Y tú dices, ¿cómo es posible? Y en Francia. En Francia. Sí, es que volvía al seno del hogar y le iba a costar dinero a los papás. Entonces el papá tenía que dar el consentimiento. Oye, ya salió y ahora va a regresar. Y no, para nosotros eso es risible. Y luego todas las jurisprudencias que existían, que el matrimonio, institución de carácter público, que solo en casos excepcionales se podía disolver, demostrando, acreditando plenamente las causas del matrimonio, de infidelidad, abandono, violencia, todo lo que ya sabíamos. Y eso al cesto de la basura con el divorcio incausado con base en el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. Bueno, pues ya están escuchando al experto en materia familiar y pues bueno, hay muchas preguntas que les queremos hacer. Ahorita nos está dando un panorama de su libro en esta 4ª edición, pero bueno, vamos a regresar y ahí vamos a hacer otras preguntitas. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa. Proyecto, un buen objetivo, el maestro, quiero reconocer. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos platicando precisamente con el maestro Guillermo Garrio Saucedo, un experto en materia familiar. Y pues el día de hoy estamos de plácemes porque está presentando la 4ª edición de su libro, que fue pues elaborado tanto por él como su hijo Ricardo Ogarrio, que son expertos en materia familiar y que nos está explicando en qué consiste esta obra, que pues mi opinión va a ser una obra que van a necesitar todos los alumnos de las diversas facultades de Derecho, los abogados y yo diría que hasta los jueces. A ver, y si no, que nos diga aquí nuestro querido maestro si es correcto o no. Yo espero que sí sea una herramienta útil para todo el aprendizaje y para la sociedad en general, porque más de alguna persona que no sea abogado pues, le puede interesar conocer sus derechos, dónde está parado,
además de la asesoría verbal que puede obtener a través de un abogado, pues Que lo confirmarlo, cheque, que lo cheque. porque aquí en cada capítulo, además de hablar de la definición, de las características, naturaleza, consecuencias jurídicas, y remato al final de cada título con tesis, rematamos, Ricardo y yo al final, con tesis y jurisprudencias hasta las 2021 las alcanzamos a incorporar para que esté totalmente actualizado. Okay. Nos dio gusto, por ejemplo, en el capítulo del divorcio, en incorporar, después de que ya estaba para editarse, la última reforma de diciembre del 2020, que quitaron, hablando del divorcio, en el divorcio administrativo, que fueras al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, DIF, a la plática aquella enfadosa que iban y que los querían convencer que no se divorciaran. Ese era el objetivo, ¿verdad? Claro, y ahora yo felicito a los señores jueces que nos estén viendo y a todos los que no nos estén viendo también, porque, por ejemplo, ya en el mutuo consentimiento, en la misma audiencia, hacen la ratificación, la junta de avenimiento y dictan la sentencia en un procedimiento hipersumarísimo. Y bueno, pues ya la publicación del edicto al final y se acabó, y giren oficios para levantar el acta de divorcio y anotar. Pero bueno, cuando ya hablamos de algo que nos costaba muchísimo trabajo nosotros como abogados litigantes, demostrar las causales de divorcio. No, era casi imposible, ¿eh? ¿No? Y acuérdate aquella jurisprudencia que decía que no era causal de divorcio un simple golpe aislado o una discusión o altercado aislado, de tal suerte que pégale a tu mujer una vez al año, de preferencia en la cuaresma, y no era causal de divorcio. Posteriormente vino una jurisprudencia que la reforma, modifica y la supera, diciendo que si ese golpe o ese altercado es de tal naturaleza grave, sí sería causal de divorcio, pero antes nos dejaban la puerta para maltratar, así estábamos de mal. Pero repito, todo eso se va a la basura, pero es importante saber que la violencia intrafamiliar, que es el capítulo 21 con el que terminamos este libro, tiene una reparación también a título moral. Es decir, cuando hay violencia intrafamiliar de un agresor, él o la, al diverso cónyuge o concubinario o concubina, que también aplica, hay una reparación a título moral y ya le estamos demandando y ya tenemos las primeras sentencias. Claro, el quantum, la cuantificación, bueno, pues sí, es complicada, pero aquí cito las tesis de jurisprudencia, precisamente en la página 1072, donde le damos al juez la herramienta del criterio de la Corte para poder fijar ese daño moral, que antes costaba mucho trabajo y que día con día se va haciendo carta común. En el divorcio, pues hablamos de las modalidades del divorcio contencioso, del divorcio por mutuo consentimiento y del divorcio administrativo, que ahora lo puedes tramitar, como antes, ante el oficial del registro civil, o ante notario público, o ante el Instituto de Justicia Alternativa. Pues se ha facilitado, vemos que esto ha facilitado los divorcios, ya estamos como en Las Vegas, ¿verdad? Y yo les digo a los notarios, bueno, pues, a los congresistas, bueno, pues si quieren hacer jueces a los notarios, háganme los jueces. Ya les dieron facultades para pedidos blinde, para rectificación de actas, para divorcio. Bueno, pues esas son facultades que corresponden a un órgano jurisdiccional. Mejor vamos nombrando los jueces y nos quitamos de problemas. Es broma, lo que estoy diciendo. Pues, no, yo también, pero sí es cierto, les ha ampliado el campo de trabajo, que por sí tienen mucho y todavía les mandan más. Y pues los jueces se están quedando a veces con el Instituto de Justicia Alternativa, con los notarios, pues ya como que están dejando mucho trabajo en otras manos. En otras áreas. Y a veces no les gusta que no también. Son las que corresponden. Sí, es correcto. Es que no son es correcto, por esa razón. Me preocupa mucho, hago un paréntesis que también lo comento en el libro, pero dada su trascendencia y por lo que estamos platicando, que el Congreso de la Unión reformó el artículo de las facultades para legislar y en
en una de las apartados dicen que se reservan el derecho para legislar sobre la materia procesal, civil y familiar. Ya llegó a mis manos el proyecto del Código Nacional Procesal, Civil y Familiar. Es una verdadera porquería. No, es volver al pasado en 50 años. La gente que se dio la tarea de elaborarlo ni siquiera tomó en consideración todos los avances, por ejemplo, nosotros que tenemos en materia de alimentos, en procedimental, y bueno, no ha entrado en vigor. Me lo enviaron, yo ya realicé una crítica severa, me hubiera gustado, nos vemos en otra ocasión para hacer un comentario especial y ver toda la serie de retrasos, volver al pasado, todo lo que se había logrado para la protección en la cuestión de la alimentaria y en otros aspectos. Entonces, bueno, ojalá que lo rectifiquen. Que le quiten el centralismo en primer lugar. Yo no estoy de acuerdo que esa facultad le toque al Congreso de la Unión. Perdóname, cada estado tiene sus propias necesidades, sus propios requerimientos, sus propias características. No es lo mismo Chiapas, no es lo mismo Jalisco, no es lo mismo la Ciudad de México, no es lo mismo Nuevo León. Entonces, esa facultad era reservada para los estados, como sigue siendo en materia substantiva, la materia familiar, la materia civil. Entonces, bueno, aquí no sé a quién cometió esa burrada que tendrán que rectificar y volver a reservar esa facultad a los estados. De ahí que cuando se reforma el divorcio incausado, como ya estaba aprobada la reforma constitucional, los diputados de Jalisco no pudieron reformar el Código Procesal, y así lo dicen en la exposición de motivos, cuando incorporan en el artículo 404, la fracción 2, del divorcio incausado, la solicitud por cualquiera de los cónyuges y decretar la disolución del vínculo, pero no dijeron cuál era el procedimiento, como el famoso divorcio exprés en la Ciudad de México, que sí está regulado en el Código Procesal y que en un plazo de 60 días está obligado el juez a decretar la disolución del vínculo, repito, en base en el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, y reservan para el fondo o para el incidente la cuestión de alimentos, compensación, liquidación de sociedad legal o conyugal, régimen de custodia, visitas y convivencias, etcétera, reparación moral por violencia intrafamiliar. Pero bueno, aquí los jueces, yo sí me pongo de pie, porque el 90% de los jueces en Jalisco presentas la demanda de divorcio incausado, contestan si hay reconvención, viene la reconvención, contestas la reconvención e inmediatamente dictan la sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial y reservan para posteriormente el resto de las prestaciones reclamadas. Oye, Memo, lo que estás diciendo es muy interesante en cuanto a este proyecto. Yo creo que a veces no ponen las personas adecuadas. Muchas veces los legisladores pues no tienen la preparación y a veces sus asesores pues no son especialistas en la materia familiar y desconocen las necesidades de cada estado. Aquí sería importante que gente como tú, estudiosa, académica y que tiene la experiencia del mundo en esta materia, pues participara, le dieran, que buscaran en los estados qué necesidades tienen. Y poder, si ya va a ser un mal menor, pues que nos inviten y antes de que lo aprueben, que regulen y vean cuáles son los códigos más avanzados. Ya hay códigos que ya incluyeron, por ejemplo, en materia familiar el procedimiento oral, Nuevo León. Entonces, bueno, si vamos a hacer un código de procedimientos que sea el más moderno, el que sea la herramienta más eficaz para resolver este tipo de controversias que traen como consecuencia un problemón para la sociedad, porque tú recuerdas, la familia es la célula básica de la sociedad. Sí. Entonces, lo primero que nos tenemos que preocupar como gobernantes es tener unas familias sólidas. Y aparte algo que decías, que también es muy importante y se le ha olvidado al legislador, es que las zonas geográficas del país tienen diferentes formas de pensar. No es lo mismo pensar en la costa que pensar en el centro o en el norte. Tienen tres diferentes formas de pensar y de actuar. Por ejemplo, aquí en Jalisco somos tan cerrados, tan mochos, que no permitimos que alguien le diga mija a nuestra señora. Pero ve al norte y todos son mijas.
Y ve a Alvarado y verás que ahí, ¿verdad?, se tratan con singular alegría, con adjetivos calificativos, infamatorios y peyorativos. Y a lo mejor ahí estamos en una situación de ofensa y no, para allá es algo normal. Entonces, eso no lo tomó en cuenta el legislador o no lo está tomando en cuenta, y creo que sí debe ser por regiones para que pues sea una cuestión real. Y ahorita, pues genérico es como cuando vacunan a todos por gripa y realmente a otros tienen una Eso cosa. no era. No era exactamente, creo que sí, ¿no? Luego seguimos, por ejemplo, con el tema del concubinato, que es tan interesante, porque en Jalisco no tenemos un capítulo de concubinato, cuando que hay legislaciones como en Hidalgo y otras más que equiparan al concubinato como un matrimonio. Uh-huh. De hecho, tenemos una serie de disposiciones aisladas que ahorita vamos a platicar. Correcto. Y que son muy interesantes, pero hablando del Estado conservador que tenemos, ni siquiera aparece un artículo que diga que los concubinos tengan obligación de proporcionarse alimentos recíprocamente, como que tengamos que recurrir para hacerlos efectivos al criterio que está en la Corte y a los tratados internacionales y el artículo 4 de la Constitución mexicana. Bueno, pues vamos a ir a nuestra siguiente pausa y en el siguiente capítulo vamos a checar precisamente los tips que nos puede dar el maestro con relación a este tipo de modificaciones y que los ha plasmado en su libro para que la gente lo pueda ver, así no haya estudiado Derecho. Regresamos. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero reconocer. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Los alimentos. El tema de alimentos es muy importante y son de las cuestiones que de alguna u otra manera nos es más recurrente las preguntas de parte de las personas. La gente quiere saber qué es lo que incluye en su momento dado la materia de alimentos. Vulgarmente pudiéramos entender que solamente se trata de comida. Sin embargo, las cuestiones de una pensión alimenticia tienen que ver con muchos más aspectos, entre los cuales entra propiamente la educación, los gastos en su momento dado para atenciones médicas, los gastos de recreo o esparcimiento, las cuestiones extracurriculares que en su momento dado, pues supongamos, una persona menor de edad tiene todo el derecho a recibir, ¿sí? Entonces, la cuestión de alimentos es una circunstancia que de alguna u otra manera todo padre o madre tiene la obligación de entregárselos justamente a sus hijos. La gente piensa cuál debe ser la proporción o la cantidad que legalmente yo tengo que dar por alimentos. La ley no te establece cantidades fijas. La ley lo que te dice es que los alimentos deberán de ser proporcionales en dos aspectos. El primero de ellos, de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que tiene la obligación de otorgarlos. La segunda cuestión es que debe de ser de conformidad a las necesidades de aquella persona que tiene todo el derecho de recibirlos. Acérquense con nosotros, podemos ayudarle en este tipo de temas. Regresamos aquí a su programa Legalmente Hablando. Estamos platicando con el maestro Guillermo Garrio Saucedo, que nos está presentando la 4ª edición de su libro, El Derecho de Familia. Un libro que debe ser una herramienta para todos los estudiantes, para los maestros, para jueces, para magistrados y para el público en general, porque tiene un lenguaje sencillo, vienen algunas ilustraciones que le pueden ayudar a la gente a entender y comprender mejor lo que es el derecho de familia. Pero bueno, vamos a sacarle un poquito más al maestro que nos diga los tips que él considera que plasmó aquí en este libro para que los abogados y gente y público en general pueda verlo y pueda adquirirlo y pueda tener mejor opción al resolver su problema. En cada institución que vamos desarrollando en los títulos,
Repito, empezamos con la definición, hablábamos del concubinato, hacemos primero la raíz etimológica, concubinatus, que significa relación de un hombre con una concubina o comunicación, y que, dicho ahora una definición actualizada, es la relación que existe entre un hombre y una mujer que viven como si fuesen esposos sin estar casados, ambos libres de matrimonio, y que para que tenga efectos jurídicos en las codificaciones de las 32 entidades federativas, establece, por ejemplo, en el derecho de heredar, que no existía en el Código Civil de Jalisco hasta el 14 de septiembre de 95, se incorpora el artículo 2941 del Código Civil, donde dice que la concubina y el concubinario tienen derecho a heredar como si fuesen cónyuges, siempre y cuando hubiesen vivido los últimos 5 años que precedieron al matrimonio, o 3 años si procrearon hijos. Correcto. Pero que no exista más de otra concubina o de otro concubinario, porque si no ninguno hereda. Es correcto. Ambos libres de matrimonio. Entonces, bueno, esto es para la institución del derecho hereditario. Pero acuérdate que la masa hereditaria está afectada preferentemente al pago de alimentos, y el artículo 2984, fracción última, dice a la persona con quien el testador, se está refiriendo a la sucesión testamentaria, porque ahora sí ya tiene derecho a heredar, antes Sí. no. Vivió durante 5 años que precedieron a la muerte del autor de la sucesión, o con quien procreó hijos, de tal suerte que acá, para heredar, 3 años si hay hijos. Sí. Y para tener derecho a la pensión alimenticia, si tenían viviendo 1 año y ya habían procreado un hijo, no es necesario los 3 años, ya tiene derecho a que le garanticen. Acuérdate que un testamento que no se señala la cantidad que a título de alimentos le corresponde al acreedor alimentario está afectado de inoficiosidad, todo eso lo decimos. Relacionamos en cada tema todos los temas que tienen relación. Esto es una bondad para el que está estudiando, que en el mismo título va a encontrar todo. Y luego también, por ejemplo, el artículo 40 del Código Civil establece que los que viven juntos como concubinos, ambos libres de matrimonio, que hubieran vivido 2 años que precedieron a la muerte de alguno y sin separaciones de más de 6 meses, tiene derecho para la disposición de los órganos del diverso concubino o concubinario. En su caso, bueno, pues vemos que son disposiciones aisladas. Yo le recomendaría al legislador jalisciense que también hiciera un capítulo de concubinato, como en la mayoría de los códigos del resto de la República. Y luego en el patrimonio de familia también vemos que pueden constituir el patrimonio de familia. Para los que no saben lo que es el patrimonio de familia, es una consecuencia del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que la casa, la herramienta de trabajo, el vehículo automotor, se constituya el patrimonio de familia, vía de jurisdicción voluntaria, un trámite muy simple, lo puede hacer el matrimonio, los que viven en concubinato, y ahí también establece que lo del concubinato, que tengan 5 años viviendo juntos, o 3 años si procrearon hijos, que no haya más de concubinas o concubinarios, y pueden solicitar la constitución del patrimonio de familia, y eso se vuelve ingravable, no lo pueden embargar, no lo pueden transmitir, no lo puede vender el titular, queda afecto, y por lo menos ya descansan de que no van a venir a embargarlos y dejarlos sin dónde vivir, herramienta con qué trabajar y el vehículo automotor. Esto es muy importante, Memo, lo que hablas del patrimonio de familia, porque mucha gente lo desconoce. Y aparte, lo que tú dices, sobre todo ahorita con esta pandemia, mucha gente está sumamente endeudada, está pues con el agua hasta el cuello de deudas, y a lo mejor es una buena opción, pero ¿qué requisitos son los que se necesitan para instaurar esta Tienen que acreditar el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio, acreditar el lugar donde viven, presentar la escritura. Si es, por ejemplo, casados por sociedad legal, los constituyentes pues son ambos cónyuges, porque acuérdate que al momento que contraes matrimonio, constituyes un patrimonio distinto al que ya tenías con tu consorte.
Y el 50% de los bienes adquiridos a título oneroso, la mitad es para uno y la mitad para el otro. No entra herencia, donaciones, Claro. etc. La concubina y el concubinario también lo pueden acreditar con una simple prueba testimonial, que ya tienen 5 años, que si hay hijos con las actas de nacimiento, si hay vehículos, presentar la factura. Y es un trámite rapidísimo. Nosotros lo hemos estado haciendo cuando tocamos este tema. Nos llega mucha gente como que se entusiasma y luego como que se les olvida la constitución del patrimonio de familia, pero como tú lo dices, en una época tan crítica, yo viví el error de diciembre de 94. Ese fue otro tema. ¿Te acuerdas aquel libro que saqué de que sí se le puede ganar a los bancos? Pues sí, y le pegamos durísimo a la banca y les dije, no lleven a cabo un reconocimiento en UDIs porque va a ser fatal, y los que hicieron un convenio de reconocimiento de deuda y plazo nuevo en UDIs perdieron todo. Sí. Entonces, bueno, ahorita estamos viviendo, como atinadamente lo dices, Polo, una situación muy delicada por la pandemia. La pandemia llevó negocios A la quiebra. a la quiebra. Ya vemos en la calle negocios que tenían años y generacionales de familias que ya no abrieron. Entonces, bueno, pues hay que darles la mano a esas gentes y exhortar también, por ejemplo, al servicio social de la Universidad de Guadalajara para que les ayude. Los jueces lo hacen muy rápido. Aquí en el libro, por supuesto, señalo puntualmente que tienes que presentar. Perfecto. Ya te doy todo cocinado para que no batalles. O sea que aquí, si quieren ver esa situación, compren el libro y ahí va a venir esa explicación. Nada más de eso. Ahora, si quieren saber pensiones, divorcios, concubinatos, todo lo que quieran saber de derecho familiar, aquí está en esta edición actualizada. Y, pues bueno, un rato más nos vas a decir dónde se puede adquirir para que la gente Con todo gusto, pueda accesar claro. a este libro. Avenida D, número 400, Colonia El Capullo, Zapopan. Okay, Atrás ahí- del Colegio Victoria. Ah, pues así de más Ávila fácil. Camacho. Sí, ya porque el Sí, domicilio sí, sí sí. está medio complicado. Paralela a la calle, Avenida D es Sí, sí, paralela sí. a Ávila Ah, ok. Camacho. Es la que Perfecto. sale al hospital de Soquipan también. Perfecto. Pero esto ya casi llegando a Zapopan, una cuadra antes de la nueva estación Del tren ligero. del tren O sea que ligero. hasta pueden llegar fácilmente. Se con el bajan tren. del tren ligero y caminan a una y ya cuadra. están. ¿Qué horario tiene ahí la oficina para De que la 9 gente a pueda 3 adquirir y esta de pensión? 5 a 7, de lunes a viernes. De lunes a 9 viernes. a 3 y de 5 a 7. ¿Algún teléfono para que la gente pueda preguntar? todo no sé, gusto. el costo, sí, ¿cuántos 33, 36, 33, 30, 49, 33, 33, perdón, 33, 36, 33, 30, 44. hay? Bueno, vamos a ponerlo aquí en una pleca para que ustedes aquí lo puedan ver y apuntar sin ningún problema para que quien quiera adquirir esta edición que está muy completa y sumamente interesante para todo el público en general, pues también para los abogados, jueces también que tengan una herramienta, sobre todo porque ahorita a veces cambian a un juez que es penal, lo cambian a un juzgado familiar y se encuentra con que, caray, pues esta materia no es la mía, pero con esta edición... Tiene un costo de 1,500 pesos para estudiantes y para maestros 1,000 pesos. Estamos estimulando a todos los alumnos de cualquier universidad y a todos los profesores de cualquier universidad. Pero quiero decirles que es la mejor inversión que pueden hacer porque este libro no solo les va a servir para una materia, les va a servir para toda su vida, se dediquen al derecho familiar o no, van a tener el conocimiento o cualquier situación que necesiten saber, nada más remítanse al libro y yo estoy seguro que van a encontrar la solución, porque capacidad la tenemos, experiencia la tenemos y dinastía, pues ahí está. Señalamos también cómo acreditar el concubinato, cuál es el criterio de la Corte, que en un juicio que es contencioso, cuando hay controversia, debe de ser en un juicio civil ordinario. Cuando no hay controversia y todos están de acuerdo, por ejemplo, en una sucesión, que hay concubina o concubinario, se puede tramitar en forma incidental o hasta en vía de jurisdicción voluntaria para trámites en el Seguro Social, en el ISSSTE, etcétera. Todo lo vamos a ir señalando y cómo hacerlo. Luego, pues pasamos del concubinato a temas tan importantes como puede ser el custodia.
Tema pensión y custodia está como custodia compartida. en auge, ¿no? Ahorita con la pandemia, como hay 2 tesis de jurisprudencia que debe ser en forma virtual y no presencial. Ya estamos en semáforo verde, así es que yo creo que ya se va a poder volver a la normalidad, pero aún ahorita están las resoluciones y puede cambiar, de los jueces, claro, puede no hay cambiar. cosa juzgada Sí. en esto. Regímenes de visitas y convivencia, hablamos un capítulo especial sobre el síndrome de alienación parental, el criterio de la Suprema Corte de no reconocerlo por no haber estado sustentado por el científico que lo creó, por Richard Gardner. Vámonos. Oye, Memo, bueno, con la pensión alimenticia y la custodia, pues sabemos que es un tema muy de moda. Y es de lo más amplio que se trata, Ok. porque lo relacionamos entre sí. Luego viene el capítulo de la niñez. Quiero decirles que Jalisco fue pionero, fue el primer estado de la República que incorporó el articulado de la Convención de los Niños, celebrada el 20 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, y que en 91 lo firma el presidente de la República, lo aprueba el Senado, y que por lo tanto, conforme al artículo 130 constitucional, sabemos que tiene una jerarquía nomás un pasito menos que la Constitución. Okay. Se llegó a decir que tenía el mismo grado de jerarquía que la Constitución, pero vino ya una jurisprudencia que resuelve en contradicción de tesis, y primero la Constitución, tratados internacionales y las 32 entidades federativas. Todos los códigos que tengan disposiciones en contra de un tratado internacional tienen que hacerlos a un lado y ex oficio aplicar el derecho internacional. Entonces, nace el capítulo de la niñez y nace el derecho, por ejemplo, del niño, que es el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, de ser escuchada su opinión en todo proceso que tenga relación con su interés y su opinión valorada en función de su edad y madurez. Oye, Memo, y con relación a la pensión alimenticia, desgraciadamente en México pues es muy diferente a otros países. Hablo específicamente del derecho anglosajón, en donde pues allá cuidan más los derechos de los menores y se estipulan cantidades bien para que lleven un buen estilo de vida. Pero aquí en México, desgraciadamente, pues todavía no está muy bien regulado esto. En tu opinión, ¿cómo ves esta situación? ¿Y qué te parece si nos vamos a nuestro siguiente bloque? Regresando nos platicas, porque yo creo que, no sé, tu opinión, la pensión alimenticia me da la impresión que está en primer lugar de todo. Y totalmente por ahí sigue la custodia, ¿no? Porque yo estoy seguro que la gente, y más las mujeres y también muchos hombres, van a estar muy al pendiente de tu opinión con relación a esto. Bueno, no le cambie, regresamos a su programa Legalmente Hablando. Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. El día de hoy estamos de plácemes porque tenemos la presencia del maestro Guillermo Garrio Saucedo, quien nos presenta la 4ª edición de su libro El Derecho de Familia,
una edición actualizada en donde viene pues todo compilado de tal manera que usted ya no necesita tener otros libros. Con este va a resolver prácticamente todo si es abogado. Si es estudiante, va a aprender, y si es pues un ciudadano normal, pues cualquier problema que tenga de que ahorita está en auge, lo va a poder checar de esta manera y comprobar si su abogado le está diciendo la verdad. Pero pues nos quedamos con la cuestión de la pensión alimenticia, un tema que está en auge y que yo estoy seguro que toda la gente va a estar muy al pendiente del comentario del maestro con relación a qué nos dice él en este libro con este tema tan importante. Pues me preocupa lo del nuevo Código Procesal, pero en este momento tenemos en Jalisco la institución de alimentos más avanzada de todos los códigos de la República, y me atrevo a afirmar que de toda América Latina y de Estados Unidos. Muy bien. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el artículo 695, 696 del Código Procesal ahora nos permite, bajo protesta de decir verdad, señalar cuál es el nivel de vida del demandado, deudor alimentario, y cuáles son las posibilidades económicas, de tal suerte que si es una persona que tiene economía informal, que vende en los tianguis, que difícilmente puedes acreditarlo, pero tiene 2 casas, tiene su carro último modelo, les paga a los hijos un colegio bueno, viven en una colonia cara, de alta plusvalía, pues y yo ahí señalo el nivel de vida del deudor, como dice el Código Procesal, y el nivel de vida o estilo de vida del acreedor alimentario, pues están estudiando en un colegio particular, pagan tanto, vivimos tanto, y además él cubre tanto en forma directa. El juez, con base en esa información, en el auto que admite, dicta la condena. Ya pasó a la historia aquello de que tenías que acreditar la urgencia y necesidad de la medida. Si estoy yendo a demandar es porque me urge, juez. No me hagas traer 2 testigos y perder 3 meses y con pandemia 6 meses. Entonces el juez en el auto de admisión condena al pago, ordena el requerimiento y el embargo. Nosotros, por ejemplo, cuando es una persona que tiene un empleo, o cuando es un juez, o cuando es un gerente, que todos perciben, o es un profesor universitario que tiene un ingreso, pues giramos, la Corte dice que debe ser preferentemente en porcentaje, de tal suerte que si se incrementa el salario, el ingreso, automáticamente se incrementa el ingreso. Hasta ahí vamos muy bien. Y entonces le pido al cliente que nos dé la cuenta bancaria para que le depositen y ya no tenga que tener que ir a cobrar y vengas y luego vaya a la Secretaría de Finanzas y te dan un contrarrecibo. Eso, ¿cómo? No. Felicito a la Corte y felicito también a los jueces que en forma rápida y expedita ordenan que se deposite. Y si no, que abra la cuenta, ¿verdad? Pero fíjate nomás los avances en la materia. Se reforma recientemente el Código Civil y nacen los deudores alimentarios morosos. Esa lista la lleva el director del oficial del registro civil. Pero si hay negativa o complicidad de parte de la fuente de trabajo para ocultar la información, se vuelven obligados solidarios. Ahora sí, empresarios, sigan ocultando. Que no, que... Muy común esto, ¿eh? No, pues eso es historia. Okay. Ya no lo hacen porque el riesgo es enorme. Pero las armas que tiene usted como acreedor alimentario son muy buenas. Primero, el embargo. Yo desde la demanda pido el aseguramiento de los bienes. La Corte dice que no es con el descuento que se le va a hacer para el pago del salario, para el pago de la pensión alimenticia, como se asegura. Y lo dice en tesis de jurisprudencia. Es decir, aparte de que le van a rebajar, tú puedes asegurar cuentas bancarias, vehículos, propiedades para el pago de alimentos futuros, y si demandas compensación para las resultas del juicio, también medidas cautelares. Pero no me quiero salir de la pensión alimenticia para ver cómo tenemos de herramientas tan buenas ahora que no teníamos antes. No, estábamos desprotegidos, ¿no? Totalmente. Número 2, el Código Penal, artículo 180, 180A y B, que habla
de el abandono de familiares, no pagas la pensión, de 6 meses a 4 años de prisión. Pero si proviene de una resolución de juez la condena de pago, se incrementa 2 años más, hasta 6 años. Y reparación del daño. Entonces ya se la piensan 4, 5, 6 veces. Yo ya tengo un detenido ahí en Nayarit, ahí lo agarramos por una deuda alimentaria y bueno, pues por más que insistí, No quiso. el deudor no quiso, pues por ahorita está privado de la libertad. Entonces sí podemos obtener. Luego, el artículo 48 de la Ley de Migración, en su fracción última, la sexta, establece que si deja de pagar 60 días, ya no puede salir al extranjero. Giras el oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración, y le impiden salir al extranjero. Alguno va a decir, no, pues yo ni quería ir, pero bueno, los que sí No, tienen, pero les afecta. la condición humana, acuérdate que cuando te prohíben algo, Es ay, cuando no puedo más- salir, ay, yo quiero ir y quiero salir, es cuando Sí. más quieres salir. Y luego, cuando dejas de pagar 90 días la pensión alimenticia, entras a la lista de deudores alimentarios, el director del registro civil gira oficio al director del registro público y al presidente del colegio de notarios, hacen anotaciones y ya no puede llevar a cabo ningún movimiento traslativo de dominio, ni adquirir, ni vender, ni permutar, ni en Lo dejas acciones. imposibilitado. Lo dejan imposible. Y si va a contraer nupcias, le hablan al deudor alimentario y le dicen, ¿sabe qué, jovencito? Venga para acá. ¿Se quiere casar con ella o con él? ¿Es deudora o es deudor alimentario? Porque la ley no es privativa para el hombre o para la mujer, aplica parejo. También trae como consecuencia la pérdida de la patria potestad. Entonces, continúan las obligaciones Y pierde la patria y potestad. pierde el derecho, y ya si la señora se quiere ir a Estados Unidos, a Europa, ya no ocupa la firma porque perdió la patria potestad. Si quiere meterlos a una institución educativa, ya no tiene la posibilidad de que le diga quien perdió la patria potestad que no lo meta. Desde luego que el derecho de convivencia es un derecho sagrado de los niños. Sí, no es derecho de los padres. Y que es superior al derecho de los adultos y que no se pierde por la pérdida de la patria potestad. Claro. Al contrario, es una obligación más que un derecho. Entonces dedicamos un capítulo también a la pérdida de la patria potestad. Critico a los nuevos legisladores porque nos costó mucho trabajo reformar el artículo 176 ter del Código Penal, que habla de la violencia intrafamiliar, que hablaba de conductas reiteradas. Yo les dije a los legisladores, un solo evento, como comentamos al inicio, si es de tal naturaleza grave, la dejó media muerta, no puedes tú, Ministerio Público, decirle, es un solo evento, no se tipifica, vaya que le pegue 4 veces más y luego venga. No. Entonces ya se modificó el Código Penal y caminamos, avanzamos. Pero el Código Civil retrocedemos. Antes era un solo evento y ahora tanto la violencia psicológica como la violencia física habla de conductas reiteradas o repetitivas. No, pues cuántas veces quieren que... Yo les dije, ¿es correcto? señores diputados, invítenos, nosotros les decimos cuál ha sido el caminar. En el capítulo de la adopción, el título de adopción, que es de lo más amplio también, que hablamos de adopción simple, que nada más nace relación de parentesco entre padre adoptante y adoptado, adopción plena que se incorpora como un hijo biológico. Les damos todos los requisitos para poder adoptar, el preacogimiento, el certificado de idoneidad, en fin, es un trabajo arduo. A mí me tocó participar en la mayoría de las reformas al capítulo de adopciones. Desgraciadamente, ya en este último sexenio, yo creo que ya estoy en decadencia, mi querido Leopoldo, porque ya no me invitaron estos señores diputados, pero tengo mis constancias de todas las otras legislaciones, sin importar el color del partido político que tenía. Me invitaban como presidente de la Academia de Derecho de Familia, presidente del Colegio de Abogados de Derecho de Familia y de Derecho Civil de Jalisco, invariablemente nos invitábamos a aportar nuestro granito de arena. Y yo le agradezco, por ejemplo, aquí al maestro Hidalgo y Costilla, porque estuvimos trabajando en la elaboración de las reformas en materia civil y familiar durante más de un año. Un trabajo de reunión de 2 veces por semana
o en el Congreso o está en mi oficina. Ahí está Avilés, que también lo conoces muy bien, claro. Participó con nosotros. Y bueno, yo repito, en estas cosas no debe haber cuestiones de carácter político. Esto es una cuestión institucional y lo que Guillermo Garrio puede aportar, pues son años de experiencia, años de estar luchando por tratar de lograr un derecho igualitario, evitar la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños, que una de las formas de violencia pues es la falta del pago de la pensión alimenticia, que pues es preocupante y que si no tenemos una herramienta eficaz, pues no lo vamos a poder hacer. También hablamos, por ejemplo, de filiación, y en el capítulo de la filiación, pues incorporamos las legislaciones más avanzadas como Tabasco, Sinaloa, que contemplan la maternidad subrogada, fecundación in vitro, inseminación artificial homóloga y heteróloga, la prueba del ADN, ácido desoxirribonucleico, para acreditar la paternidad o maternidad de una persona. Pues yo creo que logramos avanzar mucho en esta obra y que debemos de mover a los legisladores que no sean conservadores, que no le tengan miedo, que entren a regular la filiación. Todavía tenemos el criterio de las presunciones, presunción de prueba escrita, tira eso a la basura. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, querido Leopoldo? Memo, yo estoy seguro que no te invitaron porque saben ellos que no les va a gustar los comentarios y que tú les vas a hacer porque tú obviamente tienes el conocimiento y la experiencia, como tú bien lo dijiste. Pues quiero, aparte de agradecerte, que les digas a la gente dónde podemos conseguir esta obra, que es la 4ª edición y que es la obra más completa en Derecho de Familia para todos los estudiantes, abogados, jueces, magistrados y público en general. Avenida D de Dedo, número 400, Colonia El Capullo, 2 cuadras antes de llegar a la estación del metro en Zapopan. Avenida D es paralela Ávila Camacho. Yo les digo, atrás del Colegio Victoria, es una referencia muy fácil para llegar. Los teléfonos 36 33 30 49, 36 33 30 44, con un 33 antes, que ahora hay que ponerlo en todo, y el horario, pues como dijimos, de 9 a 3 y de 5 a 6, de lunes a viernes. Está cerrado del día 1 al día 11, nos vamos de vacaciones, queda guardia, pero no venta de libros. Perfecto, bueno, ya lo saben, y pues agradecerte infinitamente tu presencia. Sabemos que eres una persona muy, muy ocupada y que eres una institución, lo reconozco, y no nada más yo, ya viste, todas las personas que te conocemos, lo reconocemos, y ojalá que hubiera muchos maestros como tú. Gracias, Polo. No mencionamos lo más importante, la amistad que nos une. Gracias, claro que sí. Y gracias por tu amistad. No, gracias a ti. Nos vemos en la próxima quincena, aquí en su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que ha tenido tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero reconocerlo.